Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos a contarles la actualidad, contársela, interpretársela, valorarla, opinar sobre ella, en fin, todo lo que les pueda ser útil para que ustedes tengan criterio, que es lo fundamental para que un país evolucione favorablemente y vaya a buen puerto. Eso exige por parte de los que hacemos los programas que tengamos un compromiso con el rigor y con la valentía al mismo tiempo, y que entendamos que los medios de comunicación tienen que ejercerse, el día a día de los medios de comunicación tiene que estar guiado por un norte, que es el de la libertad de los que aquí aparecen, de los que aquí hablan y de los que aquí opinan para ustedes, para que valoren y analicen lo que pasa de verdad. Hoy tenemos un invitado muy especial, don Francisco Espinosa, que ya me acompaña aquí en el estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, abogado del Estado, uno de los hombres con más trienios como abogado del Estado de España, ¿o el que más? Pues sí, en total mi certificado de jubilación da 45 años de servicios, 9 meses, 5 días. Hay quien dice que son 15, pero bueno, eso es una cuestión menor. 38 de abogado del Estado. Bueno, él es fundador de una asociación que arranca ahora, la Asociación de Abogados del Estado, por el Estado de Derecho. Cuénteme por qué era necesaria esta asociación. Vamos a ver. En principio, el derecho de asociación no debe ser cuestionado, porque está en el artículo 22 de nuestra apreciadísima Constitución. Precisamente hemos querido por ello salir a la luz en la antesala de la semana de su 46 aniversario, una de mis viejas constituciones de estudio. Y ha costado mucho trabajo. Ha costado mucho trabajo porque reunir a los compañeros en torno a una determinada idea, que en este caso es una asociación que vele por el prestigio histórico, jurídico de la abogacía del Estado, y por la función, con carácter básicamente apolítico, sin lugar a dudas. Es que no puede haber una asociación civil, no sindical, esto es muy importante, porque la única asociación de abogados del Estado hasta ahora es una asociación sindical. No puede haber yo soy de zona francesa, no aprendí inglés, espero aprenderlo después de mi jubilación, un think tank, un centro de pensamiento, reflexión, propuesta, ayuda, consulta, una voz, como me están oyendo ahora ustedes. ¿Es que los abogados del Estado no pueden hablar? Bueno, hablamos en nuestros procesos judiciales, evidentemente, y en nuestros informes, pero también tenemos voz civil. Entonces, estando este verano en un momento de reflexión y a la vista de acontecimientos que se desarrollan en el país, jurídicos de todo tipo y muchos que afectan a la abogacía del Estado, dije yo, antes de jubilarme, tengo que intentar proporcionar un instrumento de reflexión, de pensamiento y de propuesta para los abogados del Estado del futuro que quieran incorporarse, que yo no lo he tenido, con todo lo que supone. Yo ya soy quizás sea muy fuerte, don Javier, cadáver administrativo. Yo estoy jubilado. Tan cadáver es la situación que en nuestros estatutos, cuando hablamos de que se puede incorporar a esta asociación civil todos los abogados de Estado en cualquier situación administrativa, una compañera mi aguda me dijo, incluya a los jubilados aparte, porque eso no es una situación administrativa, ¿cierto? Pues están incluidos. Pueden venir para todo, en beneficio de nuestra función, que se conoce, pero la puedo explicar, porque a veces hay confusión con nuestra función, y desarrollando la labor que hemos hecho pues durante... el cuerpo está creado en 1881 y este prestigio que tenemos y por el que yo me hice abogado del Estado puede parecer, si se quiere, dicen el pecado de los abogados está en la soberbia. Bueno, hombre, no es eso. Lo que pasa es que se ha estudiado mucho. Hemos estudiado mucho para llegar a esto porque es muy exigente. Requiere renunciar a una serie de cosas en la juventud, a una serie de tiempos, de ilusiones, de ligues, para poder adquirir estos conocimientos. Yo tardé 10 años en las dos oposiciones, toda mi juventud. Entonces esos conocimientos se hacen, en mi caso, en beneficio del país y en beneficio del Estado de Derecho
en el que siempre he creído, porque yo, mi juventud fue bajo el régimen del general Franco. General Franco, dictador Franco, tanto me da, caudillo, antigua terminología, en ese régimen. Y mi ilusión era la Constitución, un régimen constitucional, por lo que llorábamos e impetrábamos todos los jóvenes de entonces. La tenemos y ahora hace 46 años. Bueno, pues nuestra Constitución se basa en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene unos pilares. Y dentro de esos pilares a los que tantísimo ha contribuido la abogacía del Estado, el abogado del Estado, aunque no se hayan reflejado pobremente en la Constitución, a veces solo figuramos en el artículo 124 bajo la fórmula sin perjuicio. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de otros órganos, velará por la acción de la justicia, la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos. El sin perjuicio son los abogados del Estado que tanto trabajaron para este Estado de Derecho. Bueno, yo le tengo que preguntar varias cosas de los últimos tiempos. Por supuesto. ¿Está la abogacía del Estado erosionada, colonizada? Hemos visto ejemplos no muy útiles al efecto de prestigiar a la abogacía del Estado. Hemos visto como alguien que dice lo que estima oportuno. Estoy pensando en Val, ¿no? Pues es expulsado o arrinconado o incluso castigado. Luego hemos visto cosas peores. Hemos visto cosas muy serias. Vamos a ver, y siempre suelo decir vamos a ver, puedo repetirme. Con el mayor entusiasmo y sinceridad, yo le respondo a todo lo que me pregunte. Y es un verdadero interés. Entonces, aunque muchas de estas preguntas ya están prácticamente contestadas. Ya hemos dicho lo que es la abogacía de Estado y el abogado de Estado. ¿Cómo nos estructuramos? Nosotros somos simplemente un centro de pensamiento para defender nuestra función, con arreglo a la Constitución. Porque consideramos que ciertas cosas, bueno, aquí está nuestro manifiesto. Los recientes y sucesivos reveses judiciales de la abogacía del Estado han supuesto un severo golpe a nuestro prestigio. Con ello se ha puesto en riesgo la estima histórica que nos ha profesado el cuerpo social a quien servimos. Nosotros, los abogados del Estado, yo estoy jubilado, no se olvide, funcionamos bajo dependencia jerárquica estricta y antigua de nuestros superiores. Y no hay ningún problema con eso. Nuestro superior ahora es el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Abogacía General del Estado. Y le obedecemos en todo, como debe ser. Pero cuando nos piden intervención, lo que se supone es que tenemos que hacer una intervención en derecho, en ciencia jurídica, pensada y motivada. Y lo que hay que procurar es que esa intervención, hombre, no sea ni irracional, ni disparatada, ni dé lugar a los comentarios del Poder Judicial en algunas resoluciones. Y si alguien me dice, no, es que porque el detonante evidentemente es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, inadmitiendo la querella del abogado del Estado en nombre del presidente de Gobierno. En condición de testigo, de llamado testigo. Pues si ese auto era tan arbitrario y irracional, pues lo primero que había que haber hecho es recurrirlo, porque admite recurso. Pero no tengo noticias de que ese auto se recurriera. Con lo cual, en principio, hay que entender que la actuación jurídica que se hizo, como mínimo, alguna duda tenía. Que si hay que hacerlo, se hace. Ya estamos casi chistes a nivel José Mota. Si hay que ir, se va. Porque es nuestra obligación. En su caso se dice siguiendo instrucciones. Pero si tenemos una opinión jurídica fundada y queremos reflejarla y expresarla con arreglo a nuestro prestigio y conocimientos, que se ha estudiado mucho, debemos hacerla tal y como pensamos y expresamos. Entonces, ¿se está haciendo eso? Bueno, yo no quiero, lógicamente, cuestionar las actuaciones de los compañeros, que estoy seguro que estarán haciendo lo que pueden. Pero bueno, a las pruebas me remito. Estamos viendo unas cosas, don Javier, como mínimo dudosas, dicho con el mayor cariño. Que hay que hacerlas, se hace. Es una obediencia política, sin ningún problema. Y, por supuesto, el que está obligado políticamente es nuestro director, el abogado general del Estado, que es su misión. Él es abogado del Estado, pero no actúa como abogado del Estado, actúa como director de todos nosotros. Pero si a mí, como abogado del Estado, me piden una información jurídica, yo la tengo que dar en derecho, con arreglo a mi legal saber y entender, y salvo informe mejor fundado. Eso es lo que hacemos y eso es lo que queremos defender.
Sí, pero no me contesta. Está Encantado, colonizada la es que el profesión. término colonización es Erosionada. No, yo le digo, me sirve colonizar, erosionar. Vamos a ver, dese cuenta, don Javier, me entra un poco la risa, dese cuenta que, bueno, yo qué sé, tengo casi 2000 vistas orales de juicios. O sea que esto, entonces el juez te hace estas preguntas. El juez te hace estas preguntas para posicionar la cuestión. El verbo que se utilice tanto da, porque es que algunos verbos pueden tener, está sometida, está sujeta, es sicario, o sea, es más, nos presentaron en Objective con un titular y el titular lo ponen los periodistas porque es su derecho, muy agresivo. No, nosotros no vamos contra el presidente, no vamos contra nadie, pero digo, ¿quién manda en la abogacía del Estado? Manda las autoridades que nos dirigen. ¿Y quiénes son? Hombre, enlazan en el gobierno. Entonces, toda actuación que el cuerpo social considere criticable, jurídicamente o no jurídicamente, o como dice el auto del Tribunal Superior de Justicia, la abogacía del Estado abusa de la buena fe procesal. ¿A quién está imputable? Es imputable a quien nos dirige. Salvo que el compañero o compañera haya hecho la salvedad, preferentemente por escrito, decir que mi opinión jurídica no es esa. Pero yo, por supuesto, obedezco. Yo suelo utilizar la fórmula, algunas veces siguiendo instrucciones. Entonces, ¿eso es utilizar el verbo colonizar, someter o tal? Pues hombre, quizás es que son verbos agresivos, pero que dependemos de quien ordena las cosas, eso no debe haber la menor duda. Nosotros tenemos independencia intelectual y la sometemos, pero si se nos da una orden de cumplimiento, debemos cumplirla. ¿Qué otros asuntos, digamos, de gravedad ha sufrido en los últimos tiempos la profesión de abogados del Estado? Estoy en este momento, leo un trozo del manifiesto y digo, este manifiesto y comunicado a los compañeros, ha sido objeto de consenso de nuestra incipiente asociación y ha costado un trabajo, don Javier, que no se puede imaginar. ¿Por qué? Pues porque decía mi querido amigo Javier Abad Tito, decía, es muy difícil gobernar príncipes, porque ¿qué era? El director era el director, entonces, y su director sobre todo. Claro, decía, es que aquí todos son muy inteligentes y muy listos, entonces pues es difícil. ¿Por qué? Decimos aquí, se impone una urgente reflexión. Queremos ser cauce que devuelva a la institución a sus principios fundacionales y restaure nuestra imagen ante la sociedad civil, sobre la base de anteponer a cualquier otra consideración el respeto al Estado de Derecho. Un respeto que debe informar toda la actividad de nuestra organización, en gobernanza, etcétera, y en puestos y en beneficios asignados a los puestos. Porque la mayoría de nuestros puestos, casi la totalidad, son de libre designación. Y existen además unos beneficios económicos conectados con las retribuciones variables que hagan que tu futuro profesional, vamos a llamar profesional, funcionarial y no digamos el económico, esté muy vinculado a tu posición y disponibilidad. Yo espero que esto se me esté entendiendo, de tal manera que según la forma en que uno se coloque u opine, pues puede tener acceso a unos sitios y a otros no sitios. Le termino la contestación. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, el país, la verdad es que jurídicamente, ahora le respondo como abogado de Estado, como abogado, no lo tengo consensuado con mis compañeros, estoy respondiendo. El país es un hervidero jurídico. Hay que desarrollamos. Lo último es lo del señor Lobato. Es un hervidero jurídico ¿qué es? De esta mañana, ya me pierdo de la velocidad que van las cosas. A nivel abogacía del Estado, lo que tenemos, y yo opino como mínimo dudoso, hombre, es la situación del proceso ante el Tribunal Supremo que imputa al fiscal general del Estado con unas circunstancias de última hora, que las he oído mencionar al entrar aquí, relativas a la aparición de un posible testigo en la emisión de determinados documentos. Hombre, todo eso es muy serio. Y si es muy serio, la doctrina que siempre hemos seguido, que figura en nuestra Ley 5297 y en el Real Decreto 1057-24, que es el que nos desarrolla, es que la defensa de una autoridad pública, de un funcionario, en estas ocasiones se hace cuando
ha incurrido en alguna potencial falta en el ejercicio de su función, Y cuando no hay unos indicios, por lo menos iniciales, valga la redundancia, que permiten dudar de la situación. Dicho de una forma muy simple, en el código deontológico en el que yo me he esforzado y he escrito sobre ello, el abogado de Estado no puede mentir. ¿Por qué? Porque es una exigencia ética derivada del Estado de Derecho. Los abogados pueden mentir lo que quieran. Es un derecho a la defensa por abogado. ¿Y es que están mintiendo? No, están aprovechando las posibilidades jurídicas del lenguaje y de la ley. Pero ¿qué te puede parecer? ¿Su cliente ha matado al vecino? No me consta. Bueno, a lo mejor el cliente te ha dicho llorando que sí que lo ha matado. Pero tiene derecho a un abogado que defienda su posición, porque tú no sabes por qué lo ha matado o por qué no lo ha matado. Eso sí, te tiene que prometer que no va a matar otra vez, sencillamente. Pero no hay una obligación moral de cumplir la condena. La posición del abogado de Estado es totalmente diferente. A nosotros, nuestro cliente, ¿quién es nuestro cliente? Nuestro cliente son los contribuyentes, que son los que nos pagan. Son nuestros jefes, entre comillas, aunque nos dirige el gobierno. Y nosotros nos debemos a la Constitución y a la ley. Y así informamos. Entonces, un abogado del Estado debe defender opinión particular al fiscal general del Estado en la situación concreta que se está planteando. Hombre, sinceramente, yo lo dudo como mínimo. Lo dudo como mínimo. ¿El señor Ortiz no tiene derecho a abogado? Hombre, por supuesto que tiene derecho a abogado, pero muy posiblemente no debiera ser un abogado del Estado. Opinión personal en este caso, que no es de la asociación, es mía. Lo ha dejado muy claro. Bueno, pues don Francisco Espinosa, le agradezco mucho la visita, que hayamos podido tener esta aproximación a la profesión de los abogados del Estado. Espero que en el futuro pues se restablezca lo empañado, pues que no solo afecta a los abogados del Estado, la Fiscalía está incluso peor. Ese es el problema, claro. Pero hay que tener un mensaje de esperanza hacia el futuro, de verdad, y sobre todo pienso en la gente joven, en los televidentes. Viven ustedes en un país que tiene unas posibilidades enormes, configurado en aquellos tiempos en un verdadero milagro. Los que no lo vivieron no lo saben. En un verdadero milagro, en un Estado de Derecho, seguidamente la cuarta potencia económica de la Unión Europea. Estamos bendecidos por un clima, por unas condiciones. Lo de Valencia, vamos a ver, lo de Valencia, 26 inundaciones desde 1300. Por Dios, lo único es de rogar que se vaya preparando la siguiente, que se puede más o menos señalar en qué fecha va a ser. Pero eso es simplemente esas barrancadas monstruosas de Valencia que me hablaban, como si queda un reguerito de agua. Sí, pero cuando baja el agua bestia, esto no es ni suficiente. Hombre, adecúese, con lo cual el problema es de gobernabilidad y de votantes. Ilusión y fuerza. Si hay problema, se mejorará, pero es necesario que todos, ustedes que están viéndolo, y por supuesto todos nosotros, defendamos nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho y las instituciones, todas las instituciones. Y a la hora de votar, tomen sus decisiones, que en eso consiste un sistema democrático. Sí, señor. Bueno, pues muy agradecido. Muchas gracias, por la visita, es un placer. de verdad. Bueno, yo tengo que contarles muchas cosas en el día de hoy. Vamos poco a poco, a palmos. Lo primero, quiero que vean un accidente que ha tenido lugar hoy cerca de Alcorcón, en la M50, en el que chocaban dos camiones con diferentes tipos de carga. Al final se producía un incendio de la magnitud y de la humareda que ustedes ven ahí, que ha obligado a que una urbanización cercana, pues los que la habitan hayan tenido que ser confinados por miedo a lo que pudieran respirar de ese humo que ven ahí en las imágenes. Y hablando de la Dana, les tengo que decir que hoy el Banco Europeo de Inversiones, que dirige nuestra antigua ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado que va a destinar 1.300 millones de euros para hacer frente a los daños de la Dana.
Ya hemos anunciado la reprogramación de proyectos y la agilización de los desembolsos previstos en las zonas afectadas por la DANA por hasta 900 millones de euros y en las próximas semanas empezaremos a canalizar aproximadamente 400 millones de euros más a través de las entidades financieras para apoyar a las pymes y las empresas de mediana capitalización afectadas por las recientes inundaciones. Y hablamos también, como siempre hacemos, descarnadamente de la droga. Quiero que conozcan ustedes, ya saben mi opinión, yo creo que esto o cambiamos y damos un giro copernicano a cómo entendemos este problema legalmente y políticamente y de todo, o al final se nos lleva por delante, si no a todos, a buena parte de la sociedad española. En Algeciras han descubierto que se están utilizando drones de Ucrania, drones que proceden de Ucrania, para garantizar el buen fin de operaciones de droga que viene de Marruecos hasta España. Para que vean que estas organizaciones lo pueden todo, tienen acceso a todo tipo de tecnologías, tienen mucho dinero, cambian las voluntades de un montón de gente, algunos de ellos pues agentes del orden, otros fiscales y otros, en fin, lo que tenga que ser, porque ellos no tienen problema. No tienen problema dado que hemos construido un país en el que mucha gente se gana la vida blanqueando o traficando o ayudando a que entre en España esta droga que proviene de diferentes lugares. Uno de los principales, Marruecos, claro que sí, de ahí viene casi todo el hachís que luego se traslada a Europa y mucho se queda en España. Bien, pues hasta aquí lo que les tenía yo que contar de la droga. También me llama mucho la atención que una consultora que se llama Acento, bastante polémica, porque agrupa pues distinguidos miembros de la sociedad política, por ejemplo, Blanco, José Blanco, Pepiño Blanco, el de los chorizos de Guitiriz. Bueno, pues este es el líder de esta asociación y esta asociación o esta consultora está constituyendo un lobby contra los intereses de los agricultores españoles, como publica La Gaceta hoy, asesorando a Marruecos en Bruselas. Es verdad que la libertad de empresa es pues suficientemente poderosa y respetable y uno puede tener cualquier tipo de clientes, pero no esperaba yo que de una consultora constituida por José Blanco, por Alfonso Alonso y por tantos del mundo de la política, del PSOE y del PP, pues terminara en eso, en una especie de buscador de oportunidades para el Reino de Marruecos en Bruselas contra la agricultura española. Bien, y dicho esto, algunas consideraciones a propósito del Club de Amigos. En primer lugar, la primera, si ustedes quieren que sus ideas se extiendan por España, por los electores y que voten algo parecido a lo que ustedes creen que debe votarse, pues entonces empiecen a pensar en que es una buena idea echarle una mano a un medio de comunicación con el que comparten valores, creencias y sobre todo ideas políticas. Nos proponemos nosotros como coadyuvantes para que se puedan extender sus ideas más deprisa por España. Así es que si nos quieren ayudar, conviértanse en miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es tan sencillo como hacer una llamada al 91 616 2464 y en 5 minutos resuelto. Bien, me piden en el club que les recuerde que mañana viernes, 29 de noviembre a las 8:30, vamos a estar produciendo en Murcia un debate en libertad, una edición de nuestros debates en libertad con invitados excepcionales como el hombre de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, el magistrado Javier Borrego, el periodista Luis del Pino, que dirige las mañanas de Radio Libertad, y el presidente de esta casa, Julio Ariza. Quedan muy pocas horas, pero todavía hay plazas y todavía pueden solucionarlo, reservando pues su lugar en este coloquio, donde van a poder explicarse, van a escucharles y van a poder intervenir e intercambiar opiniones, que eso es parte de la democracia. Anunciarles también que el día 13 de diciembre vamos a hacer una edición de Debates en Libertad en Barcelona, entre otras cosas porque pensamos que es muy dura la batalla de los demócratas en Barcelona y les queremos echar una mano de todas. Ahí va a estar el día 13 de diciembre en Barcelona José Javier Esparza, José María Francás y el portavoz
de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga. Comentarles, además de todo esto, que el 19 de diciembre a las 8:30 celebraremos la cena de Navidad del Club de Amigos. Así es que si quieren estar en ella, aquí hay muy pocas plazas, o sea que aprovechen y reserven pronto. Lo mismo les digo de nuestro 10º de lotería navideña. Ahora van a ver el número, a ver si les entran ganas de tener algún décimo. Se puede conseguir aquí en Modesto La Fuente 42, en la sede del Toro, o a través de las redes sociales del Toro. O sea que no es problema si uno no está en Madrid, pero le gustaría, pues es muy fácil. En las redes se pincha y se entra y se consigue. Bueno, y dicho esto, nos vamos a ir a publicidad. Bueno, faltan 2 minutos para las 8, pero dada la cantidad de temas, vamos a abrir la mesa de análisis político y lo hacemos con 2 invitados que ya me acompañan aquí. Don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Tardes. Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Hay un volumen inmenso de cosas. ¿Cómo te lo estás pasando este mes? Don José Ramírez, diputado de Vox en el Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido. Oiga, hay una cosa que usted, que es filólogo del árabe, enseñante del árabe, algo debe saber, mucho más que yo, desde luego, de Irak, ¿verdad? Y resulta que a mí me ha llamado mucho la atención que sea nuestra Fiscalía la que vaya a echar un capote a las autoridades de ese país para, dice que enseñarles a luchar contra la corrupción. Bueno, yo creo que es el espaldarazo definitivo al PSOE, o sea, conseguir darle clases de corrupción al país de Alibaba y los 40 ladrones es algo realmente que no está al alcance de cualquiera. O sea, es una demostración de capacidad internacional. Por reducción al absurdo. Francamente increíble, sí. Francamente increíble. De todas maneras, que el fiscal general del Estado imputado por un tema de corrupción vaya a darle clases de corrupción a otras personas de otro, eso no puede pasar aquí. Esto no puede pasar en ningún otro país. No es un chiste, esto que estamos contando. Podría alguno pensar que están bromeando. No estamos bromeando. La cosa es para morirse de risa, pero no estamos bromeando. Bueno, vamos ya dejando estos asuntos tan hilarantes, ¿verdad? Vamos a hablar de corrupción. Es imposible no hablar de corrupción porque hoy han pasado cosas muy interesantes en fenómenos que ya llevamos recorridos. Hay que explicarles los últimos episodios de la serie, de algunas series. Aquí seguimos algunas series con verdadera fruición, ¿verdad? Y yo cada vez que toca hablar de corrupción me acuerdo de una frase muy famosa de Winston Churchill. Winston Churchill decía una cosa sobre el plomo. Decía este caballero: el plomo es pesado, el plomo es gris y el plomo es venenoso. Y no crean ustedes que hablo mal del plomo, decía Churchill, yo me limito a definir los hechos. Bueno, pues eso digo yo, pero de respecto de la corrupción. Hoy hay 2 grandes novedades en materia de corrupción y en España. La primera son las indagaciones del juez Peinado, del juez que lleva todo esto de Begoña Gómez y que ha llamado a declarar a esa funcionaria, perdón a los señores funcionarios. Esta contratada que llegó con los Sánchez a la Moncloa, que ahora es directora general del Ministerio de la Presidencia y que se dedicaba, pues según todos los indicios, se dedicaba pues a pedir dinero para los negocios particulares de la señora Begoña Gómez, a pedir por ella detalles del software ese que le hicieron por ser vos quien sois algunas compañías importantes de este país. Y la señorita en cuestión, o señora, no lo sé, Cristina Álvarez, tiene previsto declarar como testigo, por ahora, ante el juez el 20 de diciembre. Y allí le va a ser difícil, porque es que el abogado de Begoña, lo contábamos ayer, ya ha mandado algunos correos que dejan bastante en evidencia que el trabajo de Cristina Álvarez en Moncloa era lo que le asignara a Begoña Gómez en materia de sus negocios. Vamos a ver todo esto. Cristina Álvarez se convierte en una más en la lista del caso Begoña. El juez la ha citado a declarar el próximo 20 de diciembre en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y espera que aclare cuál ha sido su papel en la Moncloa.
El sumario le apunta por haber asistido a Begoña Gómez en todos sus negocios. No una, por el caso de Begoña Gómez, ni dos, Cristina Álvarez. sino en hasta 3 ocasiones. No es una actividad oficial, sino una actividad privada. Han pedido al gobierno que aclarase si entre las funciones de la asesora estaba también pedir el patrocinio de su cátedra de la Complutense. Que es un nivel 26, la responsabilidad de su puesto, las labores para su puesto están asignados tareas logísticas, organizativas y de asesoramiento. De que es una figura que está recogida desde ya los años de la presidencia de Felipe González. Cristina Álvarez ejercía las labores de secretaria para la esposa del presidente, sí, pero desde Moncloa se encargaba de las gestiones de su máster. Era ella quien coordinaba su agenda como ejecutiva, hablaba con las empresas del IBEX y solicitaba reuniones al más alto nivel. Endesa, La Caixa, Telefónica, aunque esta última junto a Mercadona y Mastercard rechazaron unirse a su cátedra. E informaciones todas ellas que han sido acreditadas por los propios emails que hace unos días envió su defensa al juez en un intento por dar carpetazo al caso. Un desliz que, sin embargo, ha llevado a que el magistrado ponga el foco en la funcionaria porque todos los correos llevaban su nombre. Incluso en algunos de ellos aparece con el correo oficial que utilizaba en el gabinete de la presidencia del gobierno. Amiga personal de Begoña Gómez durante casi 20 años, ambas coincidieron cuando la esposa de Sánchez dirigía la consultora IMARC y llegó a Moncloa al tiempo de que éste se convirtiera en presidente. El foco también se desliza ahora sobre Óscar López, que dirigía el gabinete de presidencia a su llegada tras la salida de Iván Redondo del equipo de Sánchez, y sobre el actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Algún matiz tengo que introducir. Hombre, llamarle consultora a IMARC es una gentileza que no merecía, porque tuvo diferentes pleitos con trabajadores y porque se dedicaba a otra cosa diferente de la consultoría. Se dedicaba a hacer encuestas callejeras, a puerta fría. Y los trabajadores la llevaron a los tribunales pues porque no se sentían bien tratados por la que mandaba allí, que era Begoña Gómez. En segundo lugar, lo dicho por Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, merece ahondar en ello, ahondar en la frase concreta y clara de lo que ella dice, porque van a reírse bastante. Yo les decía que no deja de ser curioso que, existiendo esta figura desde la época del primer presidente del Gobierno, con Felipe González, bueno, esta cuestión no estuviese, digamos, en la actualidad mediática. Realidad en Matrix es que no conoce nada de la historia de nuestra democracia. Es que dice que el primer presidente de la democracia fue Felipe González, que es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, y eso no es lo peor, es que trata de encubrir esto de una pátina de que, bueno, esta señora Cristina Álvarez lo que hacía, el desempeño en Moncloa, era pues asesorar en términos de logística, de conseguir determinados ropajes o determinados billetes o determinado lo que sea. No te escondas en eso, Pilar Alegría, porque se te ha visto el plumero. Aquí de lo que estamos hablando es de que esta señora ejercía como una apoderada para los negocios particulares de Begoña. Eso es otra cosa. Que hayan tenido en Moncloa las esposas de los presidentes alguien pues que les hacía determinados trabajos, pero no privados, sino de su fase pública. Vamos, hombre, de verdad. Roberto. Bueno, yo no descarto que esta gente crea realmente que España empieza con el PSOE y que antes de eso... Recuerda que la sanidad pública, según el PSOE, empezó con Ernest Lluch. España empieza con el PSOE, y antes eso era todo franquismo, pero antes hasta los reyes católicos, o sea, todo lo demás era franquismo. Bueno, yo en primer lugar quiero que los espectadores sean conscientes de lo difícil que es seguir todos los casos de corrupción del PSOE y estar al día es una labor hercúlea. Aquí le aseguro que lo están. Y eso sí, todos conducen a Sánchez. Pero es complicado cuando Sánchez está en el Congreso dando explicaciones de la Dana, de su gran negligencia, y a la vez está Aldama en Herrera soltando una serie de exclusivas y de datos y de declaraciones. Termina la intervención en el Congreso, imputan al hermano, mañana va a declarar Sánchez como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, se descubre que el hermano se creó un puesto para él en 3 días específico, ahora los dineros que han llevado a la sede del PSOE, creo que es complicado, pero sí, estamos en ello, pero vamos, que es que además es como que uno solapa a otro y otro y otro. Confíe usted en mí que lo vamos a conseguir, hoy lo vamos a conseguir, no es el día más difícil, hemos pasado por días que era auténtico vendaval informativo. Don José. Bueno,
precisamente en el Congreso, cuando se iban produciendo estas noticias, pues eso iba teniendo una reacción inmediata por parte de los grupos hacia los comparecientes, hacia las personas que iban interviniendo en el Pleno. Porque es que, claro, aquello era demasiado increíble para lo que estábamos viendo. Prácticamente desde que comenzaba el Pleno hasta que salíamos, pues había 4 o 5 imputados más del PSOE, 2 familiares más, 3, o sea, es francamente llamativo. Entonces la sensación de esto es imposible que no les produzca un deterioro brutal, la tenemos todos. Lo que no sabemos es si es ese deterioro que paga el PSOE, realmente le importa algo a Pedro Sánchez, porque la sensación que da es que a Pedro Sánchez solo le preocupa a Pedro Sánchez. Claro. Entonces, claro, esta situación en cualquier país democrático ya habría dado lugar a que el presidente de gobierno dimitiera. Hace tiempo. Lo que sucede es que en España este tipo puede seguir tirando el tiempo que sea, de manera indefinida, y solo cuando las matemáticas den para echarlo, saldrá. Y en ese momento es probable que el número de personas, incluyéndole a él, que vayan a la cárcel sea muy alto. Pero no parece que esto tenga el mismo efecto que tendría en cualquier sociedad democrática, y creo que eso es algo de lo que nos deberíamos preocupar muy seriamente. Sí, bueno, es verdad que accidentalmente hay una configuración matemática que parece que protege a Pedro Sánchez, pero esas cosas cambian muy deprisa. Lo digo siempre, en el momento en el que, mira, imputado otro ministro, mira, imputado otro de allá, ministro también, pues eso va a ser insostenible, y el noble pueblo español estas cosas también las olfatea, y cuando no lo verá Tezanos, desde luego, ese no lo verá, pero calma, que esto en un mes puede dar un vuelco absolutamente brutal. Yo creo que es necesaria una gran causa contra el sanchismo. Es decir, hablaba de un volumen alto de personas que fueran a la cárcel. En los años 80, gracias a un testigo de la mafia calabresa, llevaron a prisión a 350 mafiosos. Fue como el gran proceso contra la mafia. Pues un gran proceso contra el sanchismo estaría muy bien, que fueran muchos los imputados, cientos incluso, y que, bueno, y que se rindiera cuentas de toda esta gran etapa de corrupción que llevamos 6 años con el sanchismo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes de irnos a publicidad, también es justo compensarles a ustedes con alguna noticia pues amable, positiva, que no entrañe lo de que decía Churchill del plomo. No, nos vamos a ir del brazo de Marién Vallejo al encendido de las luces navideñas en Madrid. Cuando quieras, Marién. Bueno, pues me parece que se nos acaba de ir el invento a hacer puñetas, que decía aquel. A ver, recuperamos. Marién, cuando quieras. Así es, Orcajo, hace apenas media hora que se ha encendido ya el alumbrado navideño aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, Orcajo, te decía que ya hace apenas media hora que ha comenzado ya aquí en Madrid, como se dice, la Navidad, que ha sido el encendido de luces de este año. Nosotros nos encontramos justo en la Puerta del Sol, porque ha sido aquí donde se ha inaugurado este acto, de la mano del alcalde José Luis Martínez Almeida, y como el encargado de inaugurar esta iluminación ha sido Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de fútbol de aquí de España, que nos... La conexión no es buena, ya hemos visto lo fundamental. Luis de la Fuente es un señor que he leído una entrevista hoy que daba no sé qué medio en la que decía, uy, lo tengo todo, me gustan los toros, soy católico, en fin. O sea que bien, que me alegro que haya sido él el que le ha dado el interruptor y ya estamos metidos de hocicoz en la Navidad. Ahora sí, nos vamos a la pausa de publicidad. Bueno, empecemos con la serie Corrupción en la Moncloa. Hoy aparecen 2 cosas muy poderosas en nuestro horizonte informativo del chapapote corrupto. Vamos por la primera, no hay que impacientarse. La primera es que tenemos por primera vez
en todas estas andanzas a una testigo de cargo. Ayer Aldama decía en una entrevista, no, se han equivocado, los que llevaron los 90.000 euros a la sede de los socialistas era una mujer. Oye, magia, fue decir eso y aparecer la mujer, como que estaba esperando por ver si se podía... No, pero no. Se trata de una señora que se llama Carmen Pano, que ha salido, ha dado un paso al frente y ha dicho, fui yo, no busquéis más. Fui yo la que llevó 2 bolsas, cada una con una parte del total de 90.000. ¿Qué más ha dicho Carmen Pano? Que, por cierto, estuvo a punto de ser la suegra de Aldama. Esta señora, la señora Pano, tenía una hija, o tiene una hija, que pues estaba ennoviada con Aldama en otros tiempos. Y es socia de Aldama y tiene lujosas casas en Sotogrande, en sociedades que también usa Aldama y todo esto. Bien. Lo valioso es que ella dice, yo llevé los 90.000 euros. ¿Y a quién se los dio? Ella dice que los entregó en la segunda planta, pero que no sabe para quién eran. Eso no significa, y esta es una de las preguntas que nos tendremos que hacer, se las hará el juez cuando tenga que ir al juzgado, será más bien pronto que tarde. Oiga, ¿y esto para quién era? No lo sé, tal. Al juez no le va a valer eso. Y eso es lo que nos va a tener que orientarnos hacia 2 tipos de final de esa historia. ¿Esto era financiación irregular del PSOE o esto era financiación irregular de uno que mandaba en el PSOE? Cualquiera de las 2 cosas nos vale para acreditar pues, que había un mecanismo de comprar voluntades, bien sea del partido, bien sea tal vez de Ábalos, no sé, eso es una conjetura mía, no se lo achaquen a Carmen Pano. Lo que pasa es que resulta, oye, con la corrupción los que se hacen de oro son los notarios. Esta señora, como el notario de Juan Lobato, también se fue al notario a dejar pues una manifestación en la notaría, que ya veremos lo que nos trae, ya veremos lo que dice. Y de socios de Aldama también van a conocer ahora uno que está en la cárcel, está muy quemado, se llama Claudio Rivas, y está muy quemado, y en algún momento ha llegado a decir, lo van a oír ustedes, un poco chabacano el tipo, ¿verdad?, pero dice que también quiere beneficios penitenciarios y que si no, se los va a llevar a todos por delante. Ahí estamos. Carmen Pano, la empresaria que ejerció de enlace entre Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, se ha convertido en una figura judicial muy importante. Hoy ha asegurado que fue ella quien llevó 90.000 euros a Ferraz por petición de Víctor de Aldama. Eso sí, Pano asegura desconocer el destino final del dinero y también quién recogió las bolsas en Ferraz. El recorrido empresarial de esta mujer es largo. Tiene sociedades domiciliadas en Elvas, al igual que Aldama, y varias de sus empresas han realizado préstamos de miles de euros a las empresas del comisionista. Precisamente la hija de Pano, Leonor González, fue novia de Víctor de Aldama y quien habría comprado el chalet de Sotogrande para José Luis Ábalos. Hoy, Justicia Europea ha pedido que ambas testifiquen en el caso Coldo. Y por la trama de hidrocarburos es Claudio Rivas el único que permanece en prisión. Anticorrupción rechazó ayer su petición de libertad por negar cualquier vínculo con la trama y hoy ha salido a la luz un audio del pasado mes de mayo en el que el propio Rivas amenazó a un tercer socio de la trama con llevarse a todos por delante. Es que es una investigación que hace el secretario. Y que yo he hecho todo lo que tú quieras, ¿vale? Que estoy que hay que darte detenidos a mí. Y me voy a llevar a todos por delante. ¿Te ha quedado claro? No va a quedar ni uno. Ya está, se acabó la conversación. Esta conversación se produjo en mayo, unos meses antes de que los investigadores abrieran la causa de los hidrocarburos. Trama que llegó a defraudar 182 millones de euros. Muchas de estas mordidas se entregaban en la sede del PSOE, como hoy ha confirmado Carmen Pano. Roberto Hernández. Bueno, hay que destacar además que la mayor parte de este enriquecimiento fue con la ciudadanía confinada, la corrupción desbocada, aprovechando aquella coyuntura, aquella tragedia. O sea, ya no solamente eran las mascarillas de Armengol, las fiestas de Ábalos, los vuelos a la República Dominicana, también eran las bolsas de dinero. Luego, es curioso que Aldama, que alguien diga que, bueno, que teme por su vida y que se le pasa algo, que se le eche la culpa al presidente del gobierno y que se acepte con cierta normalidad, como diciendo, bueno, claro, pues es posible que le pase algo. Le metieron 3 corchazos al coche antes de entrar en prisión como advertencia, ¿no? O sea, estamos a un nivel mafioso realmente, bueno, que llama la atención.
Y este además dijo que Sánchez hablaba 6 o 7 veces al día con Ábalos. Es decir, para que luego no diga que no lo conocía de nada. Es muy difícil que diga que no lo conocía de nada cuando era el secretario de organización del PSOE, el segundo del partido, etc. También dijo otra cosa que me llama la atención, que dijo que cuando él estaba en la República Dominicana veía mucho por ahí el Falcon, cuando oficialmente no estaba. Entonces se trata de un vuelo, de vuelos fantasma. ¿Qué hacía el Falcon ahí? O sea, son cosas muy turbias que llaman la atención. Ya digo eso, que imagino que tendrá las cosas ante notario para que no tenga percances como suicidios inoportunos y cosas así, pero vamos... No lo sé, pero sí que ha cambiado algo. Ahora tenemos un testigo de cargo que dice que sí, llevó el dinero a la sede del PSOE. Sí, sí. Sí, el hecho de que todas estas acusaciones se vayan concretando, se vaya viendo la tela de araña que se iba tejiendo en torno a Moncloa, realmente es importantísimo, pero a mí me parece gravísimo que ya demos, como estaba comentando Roberto antes, que demos ya como normal, como, oye, sí, es que como está hablando del presidente de gobierno, pues más le vale tener una caja de caudales con audios y con vídeos y con todo para vaya a ser que le pase algo. O sea, esta no puede ser la forma de hablar acerca del presidente de gobierno de España, acerca de... O sea, el punto al que hemos llegado, el hundimiento moral como país, como sociedad a la que nos conduce esto, es que es muy difícil de remontar. Es que estamos hablando pues bueno, como si estuviéramos hablando de la mafia calabresa o la mafia siciliana. Y el hecho de que el PSOE vaya dando lugar a que cada vez tengamos casos de corrupción más bajos, en los que es más evidente que han utilizado personas metidas en el mundo de la corrupción, en el mundo de la delincuencia. Yo creo que es algo que ni siquiera la gente del PSOE, que estaba acostumbrada a un cierto umbral de corrupción, vamos a decir así, puede asumir. Porque estamos hablando, ya digo, de una organización pues prácticamente como la mafia siciliana o la calabresa. Sí, y eso está bastante dentro del ADN. Ayer contábamos aquí que en tu tierra, en Andalucía, ayer condenaron a 5 exdirigentes de la UGT andaluza por trajinarse más de 40 millones de euros en subvenciones. Les han caído 3 años, tendrán que devolver 60 millones, no sé qué. Pero bueno, oye, la moral de la izquierda española, ¿eh? Sí, pero además, pero no ya de la izquierda española. Es que nos hemos acostumbrado tanto a esto que ya sabemos que la Junta de Andalucía es la que va a pagar esos 40 millones de euros. No tenemos ya a estas alturas demasiadas dudas. La Junta de Andalucía, con Moreno Bonilla, pagará esos 40 millones de euros, 60 con intereses, a sí misma, con casi total seguridad. ¿Por qué? Pues porque es que ya han hecho esto mismo en otras ocasiones. No podemos seguir como país con un grado de corrupción tan alto, porque esto es algo que puede cargarse el país con cierta facilidad. Hay formas de corrupción que se dan en todo el mundo prácticamente. O sea, si pensamos que en Estados Unidos no hay corrupción, en Inglaterra, en todas partes, pero no llegan ni de cerca al grado de hundimiento institucional que demuestra esto. A la obscenidad que demuestra. Y a la obscenidad que demuestra eso. Bueno, dice que el PSOE, que en el PSOE que no pueden asumir el grado de corrupción que hay. Lo que pasa es que lo que son muy expertos y muy buenos en desviar también la atención. Hacemos guerritas, que si Broncano, que si Motos, que si el otro, para que nuestros fieles se centren en eso y tenerlos entretenidos. Luego, hombre, se ha asumido con total normalidad la amnistía, por ejemplo, los pactos con Bildu, que los etarras tengan beneficios penitenciarios. Se ha asumido y se da por hecho que en unas elecciones hay que batir electoralmente por número de votos no solamente al PSOE, sino a la suma de PSOE con Bildu, con Junts, con Esquerra, con Sumar. Entonces, son cosas a las que, por desgracia, sí que el socialista está acostumbrado y que ha aceptado con bastante normalidad. Sí, pero no pensamos que eso no le ha supuesto un desgaste. O sea, lo que sucede es que los votos que le ha podido quitar a sus aliados en Cataluña, el País Vasco y tal, le han permitido compensar todos aquellos votos le han permitido compensar en gran parte los votos que ha perdido en el resto de España. Pero ha perdido muchísimos votos y muchos escaños en el resto de España y eso va a ir a más.
Entonces, esto claro que tiene un desgaste, pero a mí no me gusta analizar esto solamente desde un punto de vista electoral. Es que creo que tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto esto nos degrada como sociedad y nos convierte en un país tercermundista. Sí. Es que es algo que era, en mi opinión, impensable siquiera para los más corruptos del Partido Socialista hace 10 años. Sí, bueno, avancemos. El Partido Popular, que va a llamar a la comisión del Senado a la señora esta que dice, sí, yo llevé las bolsas, Carmen Pano, hay que ir acostumbrándose a nombre y apellido porque va a ser protagonista, va a tener días de gloria en el juzgado, espero. Y van a llevar también a Margarita Robles, o la van a convocar, a Teresa Rivera, a Dolores Delgado y al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Este es el plan del PSOE, perdón, del PP en esa comisión del Senado a la que ya veremos si van, cuidado, porque bueno, me jugaría un pincho de tortilla y una caña que la Rivera no va a aparecer por ahí ni que va a querer tener que ver nada con todo eso. Bueno, ¿qué dice la UCO sobre el hermanísimo David Azagra, que, como saben, ayer lo contábamos, está imputado en la causa, tanto él como su benefactor, el presidente de la Diputación de Badajoz, el que lo fichó, a pesar de que se quejaba de que la Diputación tenía demasiados trabajadores? Pues ahí le hicieron un hueco a 120.000 euros, el hueco, que no está nada mal, para que, bueno, dirigiera no sé qué orquesta y no sé qué conciertos. La causa en la que se investiga a David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, tiene novedades. La UCO tiene en su poder más de 64.000 correos incautados, donde estudian la creación de un puesto a dedo para Azagra en la Diputación de Badajoz. Cambio de presupuesto e indicaciones. La UCO apunta a una maniobra para crear la plaza del hermano de Sánchez. Hubo un aumento del presupuesto de cara al año 2017 porque se añadió la creación de un puesto, nuevo jefe de servicio o gerente de conservatorios. El informe de la Guardia Civil destaca que el propio presidente de Badajoz afirmó que el aumento de personal era excesivo, pero tan solo 3 días después de dichas palabras se incluyó un nuevo cargo en el seno del Conservatorio Superior de Música, elección a dedo y a cambio 123.000 euros incrementados en el presupuesto. La UCO detecta que la Diputación validó al hermano de Sánchez después de firmar el contrato y apunta a un error. Uno de los documentos requisados expone con fecha 29 de julio de 2017 el visto bueno para que el hermano del presidente formara parte de la Diputación, pero el contrato se firmó días antes, el 10 de julio. Otro escrito presentado por la Administración de Badajoz coincide en la firma, pero no en la aprobación, ya que ahí sale el 29 de junio. Existen varias incongruencias en los documentos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios aseguró que no era necesaria la creación de un nuevo puesto. Además, uno de los correos incautados asegura que el director del conservatorio pidió otras contrataciones antes. La ausencia de Azagra en su puesto de trabajo es habitual y tiene un motivo. Acordó con la Corporación Provincial trabajar 2 días al mes, alegando reuniones presenciales en diferentes sedes y organismos. La denuncia contra él sostiene que posee en su cuenta 1,4 millones en acciones. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias. La juez ha solicitado al BBVA un informe sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad a nombre de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra. Bochornoso todo esto, Ramírez. Bueno, es que el simple hecho de que en un lugar como la Junta de Extremadura, donde han tenido, y como la Diputación de Badajoz, donde, como nos están contando, tenían carencias, tenían una serie de puestos que tenían que cubrir y que no se cubrieron porque había que dotar un puesto para el hermano del presidente de gobierno. Es que es un grado de corrupción muy habitual, o sea, esto sí ha sucedido por desgracia mucho en España, pero es algo que en cierta medida se había desterrado, o sea, es algo que no era frecuente. Y sin embargo, el hecho de que los tíos hayan creado ese puesto y lo hayan dotado para el hermano del presidente de gobierno y que no tengan que dar ningún tipo de... No lo era tan solo secretario general del PSOE, pero ya había que hacerle favores. Ya había que pedir sus favores, claro. Es vergonzoso, pero ya digo, es que nos estamos acostumbrando a que cada cosa que sale sea más vergonzosa que la anterior. Es tremendo. La UCO es la verdadera oposición al gobierno actualmente. Son los que de verdad están más haciendo para... Pero luego, con esto del hermano de Sánchez y que estaba en Portugal y la evasión fiscal, ¿cómo
luego le pides al ciudadano ese esfuerzo fiscal tan grande que tiene que hacer, no digamos ya los autónomos, ¿no? Cuando va al supermercado y ve que ha subido todo y cada vez se le exprime más y se le pide más sacrificios. Y nos quieren hacer creer que con el hermano, con la mujer, con su ex número 2 y con el fiscal general del Estado imputados, que Sánchez era ajeno a todo y no sabía nada, ¿no? El número 1. Bueno, hay que recordar que esta gente llegó al gobierno porque decían que querían acabar con la corrupción, llamó indecente a Rajoy y con una moción de censura porque era aquello una corrupción insoportable, y fíjense dónde estamos ahora. Por cierto, y además que están coincidiendo todos en tener cuentas en Elbas, que es que, o sea, el hecho de que toda esta gente al final termine teniendo la misma mecánica financiera, vamos a decirlo así, también es muy llamativo, porque desde luego no es ninguna casualidad, es una evidencia que hay testimonios de trama, de una colusión de gente para realizar delitos. Y eso creo que también debería preocuparnos mucho. Sí. Bueno, la UCO, decías tú a propósito de la UCO, pues sepan ustedes que parece ser que la UCO está investigando indicios que implican a Sánchez en el caso Aldama. Cuando tengamos más detalles, este es un episodio que no nos podemos perder, porque si no nos perdemos la serie entera. Claro. Y hay un señor que emerge en todo este berenjenal y que es el portavoz de Aldama, probablemente el que negoció la entrevista ayer con Carlos Herrera, que se produjo ayer, ya hablamos de ella aquí sobradamente, se llama Ramón Bermejo, y yo ya he hecho unas declaraciones que conviene que conozcan, y es que, bueno, que el PSOE intentó que Aldama no tirara de la manta. Víctor de Aldama ficha al consultor y periodista Ramón Bermejo para que sea su portavoz. Su labor será dirigir una estrategia de comunicación que beneficie al empresario. Un fichaje que hemos conocido ahora, pero que se produjo cuando estalló la trama Koldo. Bermejo se ha mantenido en un segundo plano todos estos meses, pero ahora sabemos que ha mediado con distintos grupos políticos cuando Aldama era llamado a declarar en las distintas comisiones de investigación. Se encarga también de las relaciones entre el empresario y los medios de comunicación. Hoy mismo Bermejo ha concedido una entrevista en la que ha asegurado que el PSOE ha intentado acercarse a él para evitar que Aldama siguiera tirando de la manta. Ha habido una intentona de contacto, que es importante, sobre todo para poder establecer una pauta de acercamiento a la hora de tratar este asunto, que además es tremendamente doloroso para cualquiera, y en este caso mucho más para la imagen de nuestro gobierno, como a su vez también para la imagen del partido, ¿no? Sí ha habido un acercamiento, ha tratado de haber un acercamiento, y ha habido una respuesta francamente negativa. Advierte también que el comisionista tiene el material suficiente para poner nervioso a cualquiera. Tienen un material lo suficientemente sensible como para poner nervioso a cualquiera. La última anunciación frente a la credibilidad del señor Aldama se ha visto constatada con la participación ante la Fiscalía en cuanto a la parte probatoria y en cuanto a lo que él va a demostrar con esa documentación que es contundente. Todos estamos pendientes del mínimo paso que pueda dar Víctor de Aldama. Hasta ahora todo lo relatado no deja en buen lugar ni al Gobierno ni tampoco al PSOE. Estoy por ir a comprar palomitas. Bueno, a mí hay una cosa que me resulta muy peculiar de esto, y es que el PSOE siempre ha respaldado mucho a sus corruptos, y es algo que ha animado a los otros a que no tiraran de la manta. Felipe los acompañaba a la puerta de la cárcel. Los acompañaba a la puerta de la cárcel, salían de la cárcel después de Filesa y les buscaban un trabajo, o sea, era una gente que se preocupaba de los suyos. Entonces, a mí de verdad que me resulta llamativo ver cómo están tirando estos de la manta y cómo se han escapado de ese mundillo en el que se les garantizaba un cierto apoyo, ya fuera en la cárcel o fuera de la cárcel, porque es bastante evidente que esta gente le está causando un grave perjuicio al PSOE y al Gobierno, que se los va a causar muchísimo mayor en el futuro. Pero no termino de entender los factores que han llevado a que estén tirando de la manta de esta forma. Porque estoy convencido de que sí, de que habría gente que estaría del PSOE, que se dirigiría a ellos y que les ofrecería algo. Y sin embargo no han estado... Bueno, se llama prisión incondicional.
Pero por ahí también han pasado muchos corruptos del PSOE y luego han salido. ¿Sabes el frío que hace en Soto del Real cuando te quedas ahí a dormir por más allá de 15 días? Gracias a Dios, no. Tremendo. Claro, la pregunta es esa, ¿qué le ofrecieron o con qué le amenazaron? Es decir, vale, no tires la manta, pero tenemos esto o podría pasarte esto. A Ábalos sabemos que se le mantuvo el escaño dentro del grupo mixto, salió el PSOE, pero él está en el Congreso. Entonces, a ver, bueno, hablamos de la serie Corrupción en la Moncloa, más que una serie, yo creo que es una temporada más, una temporada nueva de la historia delictiva del PSOE. O sea, 140 años de latrocinio organizado. Si echamos la vista atrás, si tenemos memoria histórica, ahora que se está de moda esa palabra, pues nos daremos cuenta de que exactamente es eso. Eso es una exageración, hombre. Yo he escuchado hoy a Ángel Víctor Torres que dice que como se equivocan cuando le citan y le llaman Víctor Ángel, que la cosa no va con él, que debe ser otro, el que pedía 50.000 euros para las mascarillas. Era presidente de Canarias, Canarias compró mascarillas, trama Koldo, y ya saben. Y dice Koldo parece que le pide a Aldama 50.000 euros para este, ahí es donde se produce una tremenda frase de Aldama, dice, ¿qué os pensáis? ¿Que yo soy el Banco de España? También hay un elemento ahí psicológico. Cuando tú les has dado para los vicios a todos estos, y cuando tú les has pagado según qué cosas, feas, ¿verdad? Pues te debe tocar las narices que tú estés durmiendo en Soto del Real y con ellos no vaya la cosa, y no haya ni uno solo imputado, ni Ábalos, ni el otro. Esas cosas también minan la moral. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. Pero les puedo asegurar que eso jamás lo podrán demostrar. Bueno, parece convencido. Sí, bueno, hay muchos convencidos que afirmaron rotundamente su inocencia y luego ya sabemos cómo acabó la cosa. Esto no dice nada. Lo de este es difícil de probar porque parece que él lo pide y parece que tampoco se lo dan, con lo cual pues no puede que este se nos escape a última hora. Bueno, de todas maneras, hay muchos hilos que serán muy difíciles de demostrar, muchas historias aquí en esto que serán imposibles, pero el hecho de que de demostrar que en torno a una administración se estaban dando estos casos de sobres, de llevada y traída de sobres, ya solo con eso es devastador para nuestra moral como sociedad, porque es que a mucha gente a la que le están saqueando con los impuestos, a la que le están quitando casi lo poco que consiguen ganar con su actividad para esos impuestos, le están demostrando que eso no está yendo, como dicen, a sanidad, a educación, no. Claro. Que esto en gran medida está yendo a pagar los vicios de un grupo de indeseables. Bueno, pues avanzamos. Hoy hacía algunas reflexiones que vienen a encajar con otras hechas en días anteriores, pues por Abascal o por Tomás Gómez o incluso por Felipe González, que demuestran que seguimos un tortuoso camino hacia el autoritarismo y hacia la eliminación del discrepante. Y todo esto tiene que ver con la técnica del PSOE para acabar con la trayectoria política de Juan Lobato. Se suman las voces. Estamos ante una situación sin límite. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Que le piden a Sánchez un cambio. Lo advierte el líder de la oposición, Núñez Feijóo. Nunca hemos vivido una situación de degradación tan fuerte como esta. Dicen en su grupo que los señalamientos constantes al entorno de Sánchez parecen no hacer mella en Moncloa. Estamos en lo importante, estamos trabajando. Esta semana en el Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, lo argumentaba de esta manera. Se atreve a decir que los españoles deberían salir a los balcones a aplaudir al Estado a las 8 de la tarde. Y desde hace tiempo hace uso de todas las instituciones del Estado, sin ningún tipo de límite para eludir la acción de la justicia. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. La dimisión de Juan Lobato como líder de los socialistas de Madrid, tras haber denunciado acoso por parte de los suyos. ¿No lo han presionado ustedes? ¿Le preocupa la situación en la que queda el PSOE? Pues él dice que sí. Ha dejado en evidencia la ley no escrita de Ferraz de expulsar al que opina diferente, aunque eso le valga su carrera, reputación o imagen. Tomás Gómez, quien fuera líder del PSOE de Madrid, insiste en la que se siente como deriva autoritaria
seria de Sánchez. Es decir, ¿en manos de quién estamos? Pedro Sánchez no es una persona distinta cuando actúa dentro del Partido Socialista o cuando actúa en el país. Esto lo tiene que parar a alguien. Y una idea que incluso... Cuando en un sistema alguien discrepa, lo democrático es argumentar contra eso. Ahora no. Se ha venido afirmando desde la vieja guardia del PSOE. Es verdad, han cambiado las cosas. Bueno, lo que es tortuoso es ver a Feijóo en el atril de UGT. Yo no sé quién le ha recomendado asistir a esos actos, pero bueno. Respecto a Lobato estaba desubicado. Vamos a ver, Lobato estaba en el PSOE, él tenía que ser consciente de dónde estaba. Le habrán dicho, oiga, a no delinquir se va usted a su casa, porque aquí tiene que hacer uso del partido como tal. No sé dónde creía que estaba, pero además se equivoca cuando dice que no, que él incidió mucho en decir que es un partido de militantes. No es verdad, es un partido secuestrado por Sánchez, secuestrado por el autócrata. Que hay algunas voces internas o la llamada vieja guardia. Bueno, por la vieja guardia... Paje, tal. Sí, la vieja guardia, como se suele decir, ya tiene todo el pescado vendido. A Sánchez no les va a meter mano porque no tiene impuesto y tal, pero... Luego Paje ya sabemos lo que hay, él habla, pero luego votan todos a una como una única persona, como un único hombre. Entonces, bueno, es un partido secuestrado por el sanchismo que no tiene, que los militantes yo creo que ni pinchan ni cortan. Ya digo, Lobato estaba desubicado porque quería ser honrado, rodeado eso, en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, quería ser un justo en Sodoma. Bueno, tampoco hay que ensalzar a Lobato. Lobato no hizo lo que tenía que hacer, que es ir al juzgado como técnico de Hacienda que es y decir, ¿cómo es posible que tenga yo este documento sobre el pareja de Ayuso y que me lo manden desde la Moncloa? Y eso no lo hizo. Hizo otras cosas 6 meses después, cuando temía las consecuencias de haber utilizado el papelito en cuestión en la Asamblea de Madrid, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que en el PSOE actual, si una persona no roba el bolígrafo con el que firma el acta, ya saben que no vale. Ya saben que no vale. O sea, ya dicen, mira, anda, esto archívalo en la papelera, pero no lo llames porque no nos sirve. Es evidente que Lobato sabía dónde estaba y Lobato sabe que evidentemente a día de hoy el PSOE es un grupo mafioso, es otra de las redes de poder de un grupo mafioso como es el que rodea a Pedro Sánchez. Y lo que es llamativo es que incluso gente como Lobato, que ha llegado a un grado alto, no llegue a los extremos de corrupción que se le exigen en su grupo. Pero es algo que estamos viendo constantemente con Pedro Sánchez. En Televisión Española, por ejemplo, no es que no la controlaran ya, la controlaban de sobra desde el año 2018. Lo que sucede es que no son lo bastante arrastrados como les exige Pedro Sánchez, y entonces ha cambiado un par de presidentes. Este hombre exige un acatamiento y una sumisión cada vez mayor. Y eso es lo que lleva a movimientos como los que hemos visto en Televisión Española y como hemos visto este. Pero esa gente no era trigo limpio, no eran gente particularmente honrada y no lo eran porque no podían serlo. Es que es como buscar un justo en Sodoma y Gomorra, es que no iba a darse. Uno de los problemas que yo veo de España, muchos ya no niegan la corrupción del PSOE, pero si tú, por ejemplo, dices, oye, todos estos escándalos de corrupción del PSOE, dicen, claro, y es que también y el PP... y la Gürtel y no sé qué, pero ¿qué me estás contando? Si yo ni soy militante, ni soy votante, o sea, si quieres hablamos del PP si quieres, pero es que ahora estamos comentando esto porque es el partido de gobierno. Entonces el y tú más, el decir, sí, estos son corruptos, pero en su momento otros también lo fueron. Yo creo que es algo que arrastramos y es algo que nos perjudica como sociedad para poder afrontar realmente el problema tan grande que tenemos. Claro, pero básicamente porque aquí en España los partidos políticos se han podido blindar frente al poder judicial y frente al poder mediático, vamos a decir, y han podido evitar su sustitución. En otras sociedades como muy cercanas a la nuestra, como en Italia, como en Francia, con el Partido Socialista o el Partido Popular, sus equivalentes han desaparecido o están prácticamente en vías de extinción. Eso tiene una parte buena. Si tú coges partidos que tengan unas ideas más o menos semejantes, pero que no asuman ese fardo de corrupción que tenían ya antes, la discusión pública o el debate público puede ser otro. Pero si tú vuelves a poner a los mismos una vez, otra vez, al final esos fardos de corrupción que arrastran terminan llevándose el crédito de la democracia hacia abajo.
terminan haciendo que sea imposible el debate público. Todos estamos de acuerdo en que no es posible los extremos de corrupción que estamos viendo. El hecho de que se esté diciendo, bueno, pero ¿y vosotros que vuestra corrupción era exactamente igual? Y que cuando, si hubiera entrado un gobierno de Feijóo, le estarían diciendo lo mismo a él en cuanto apareciera su primer caso de corrupción. Como sociedad no podemos asumir con la facilidad con la que lo estamos asumiendo la corrupción. Y es necesario que pase lo mismo que ha sucedido en el resto de Europa. La sustitución de unos partidos políticos que están de corrupción a lo largo de su historia hasta arriba. La vieja política. Y que desde la desaparición de UCD lo único que ha habido en España ha sido la alternancia política PP-PSOE, PP-PSOE, siempre con el bipartidismo desde entonces. Claro. Sí. Bueno, pues cuando toque votar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Como sé que estos dos caballeros están ansiosos por vislumbrar cuál es el futuro que va a tener ahora el PSOE madrileño, vamos a ver un trabajo en el que se lo vamos a comentar. Al final lo consiguieron. Juan Lobato abandona. El PSOE le acusa de traición al partido, a una compañera, a su número 3, por ir al notario a dejar constancia de sus mensajes con Pilar Sánchez Acera. Esos WhatsApp demuestran que la Moncloa participó en la estrategia de utilizar información confidencial del novio de Ayuso para atacar a la presidenta. Por eso las altas esferas del partido habían dado órdenes al Partido Socialista de Madrid de posicionarse contra su líder y conseguir así arrinconarle y que abandone. ¿Y ahora qué? Lobato de momento mantiene el acta como diputado en la Asamblea de Madrid y también como senador. El PSOE de Madrid vuelve a su estado natural, a una gestora, y es que si hay una federación socialista maldita es esta, siempre inmersos en polémicas y problemas. El proceso para constituir la gestora está dirigido por la diputada en el Congreso y actual presidenta del PSOE de Madrid, Isaura Leal, y también contará con el exsecretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, con Cristina González, Fernando Fernández y Tatiana Jiménez como vocales, hasta que en un plazo máximo de 90 días se elija al nuevo secretario general. ¿Y quiénes pueden optar a la Secretaría General de Madrid, al puesto de Lobato? Todo parece apuntar a Óscar López. A mí Óscar López me parece bien en cualquier sitio en el que esté. En el PSOE ya se preparan para promocionar al ministro de Transición Digital, Óscar López, como próximo secretario general del Partido Socialista de Madrid. Él será con toda probabilidad el candidato de Sánchez en las primarias. Mañana a las 10 de la mañana, Juan Lobato está citado para declarar como testigo en el Supremo y tiene la obligación de decir la verdad en este caso. Y justo mañana da comienzo el Congreso Federal del PSOE en Sevilla con muchos frentes abiertos, no solo este. Lobato a esta cita no acudirá. Pues no sé yo, pero Óscar López puede tener una trayectoria al frente de los socialistas madrileños más bien corta, porque este era el jefe de la que le pasa a Lobato el papelito en cuestión para que actúe en la Asamblea de Madrid contra el pareja de Ayuso, o contra Ayuso a través de su pareja, sería lo más correcto. Así es que no sé si va a aguantar mucho o poco tiempo al frente. Mucho tienen que cambiar las cosas, yo creo, para que alguna vez el PSOE en Madrid vuelva a gobernar, sí, tal y como está el asunto. Aparte porque este PSOE, claro, en Madrid, en primer lugar, no hay un nacionalismo como tal, que puedas azuzar como el PSC en Cataluña, que se vende enseguida. Es una ciudad diversa, mixta, personas de toda España. Luego, la política fiscal es más benévola que en otras comunidades. Vienen un montón de empresas. Entonces, hay una serie de coyunturas que hacen que la gobernanza del Partido Socialista se vea muy... Luego el fenómeno Ayuso, que bueno, eso ya sería otro tema a desarrollar, el porqué del fenómeno, ¿no? Que yo creo que la van a asegurar las mayorías absolutas que ella quiera, o sea, hasta que se canse. Bueno, o la requieran para un cometido o para mayor, otros menesteres. Eso nunca se sabe. Bueno, yo lo que creo es que el PSOE de Madrid, lo mismo que el Partido Popular de Madrid, siempre han tenido una historia muy tormentosa con su dirección nacional. O sea, son organizaciones muy potentes, muy poderosas, que tienen muchísimo dinero, y eso lleva a que, bueno, los líderes, por ejemplo, el dinero del que tiene disponible ahora mismo Isabel Díaz Ayuso para publicidad institucional es muy superior, por ejemplo, al que tiene Feijóo, por poneros un ejemplo. O sea, cuando tuvo que pelearse con el anterior presidente de su partido, le ganó con mucha facilidad porque es que tenía muchísimos más recursos a su alcance que el otro, entre otras muchísimas razones, ¿no?
Y en el PSOE sucede en 3/4 partes de lo mismo. O sea, el PSOE madrileño siempre se ha llevado regular tirando a mal con la dirección nacional. Van a poner a un individuo que no es de Madrid, que no es de la organización del Partido de Madrid, y que va a tener muy difícil gobernar esa organización. Y si lo hacen mal, eso se traduce en muchos votos, en muchos escaños, y el castañazo que se puede meter en el PSOE en las siguientes generales puede ser muy fuerte. O sea, esto tiene muchísima más relevancia de la que le estamos dando, porque que ese hombre va a perder, no va a poder llegar, digamos, al poder en la Comunidad de Madrid es algo que todo el mundo da por descontado, pero lo relevante es la cantidad de escaños que tiene que sacar mínimo para que el PSOE tenga alguna opción de gobierno, y Óscar López no va a sacar ese mínimo. Eso le pasa en varias comunidades, en este congreso que empieza este fin de semana, el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Esa guerra larvada la tienen en Aragón, por ejemplo, y la tienen en varios sitios. Y bueno, de Paje yo no me fiaría mucho, porque si ve la oportunidad, pues seguramente se lance a ella, ¿no? Sí, a ver, los puestos de poder en los partidos políticos siempre es una guerra fratricida. Yo creo que entre compañeros de partido a veces hay más tensiones y rivalidades que en partidos ajenos, pero bueno, es algo que no conozco desde dentro, porque ya digo, no soy militante, pero la historia sí nos lo dice, desde tiempos inmemoriales, que sí. Fíjate tú que bien le ha venido el viaje a Corea a Isabel Díaz Ayuso, por cierto, que lleva una eternidad en Corea, no sé si está aprendiendo coreano o algo allí, pero qué tranquilos están en el PP con Ayuso en Corea y fin, alejada del mundanal ruido. Cuando vuelva se va a encontrar con que, bueno, pues lo suyo contra el fiscal general y los aportes de unos y otros han eliminado a uno de sus grandes incordiantes en la Asamblea de Madrid, que es Juan Lobato, ¿no? En fin, todo miel sobre hojuelas. Hay gente que en política tiene mucha suerte, es la verdad. Tiene baraca y la baraca le dura. Yo de esta manera no creo que te quiten de delante a Lobato sea un... Hombre, Lobato era mejor que su antecesor. Eso sí que me parece era tan difícil. Que sí. Es una máquina de triturar candidatos. Sacar a Alejandro Jacinto, a Pablo Iglesias, ¿Qué me estás contando? Sí, ¿candidatos a qué? Bueno, que no tenemos tiempo para más. Que muchas gracias por vuestra visita, por vuestra participación y sobre todo por vuestras opiniones, y a ustedes que decirles, pues les agradezco mucho la confianza en seguir los seriales de la corrupción a través nuestro, y eso tiene premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Ya tenemos un testigo de cargo en el culebrón de la corrupción socialista. Se llama Carmen Pano y ella es la que dice que efectivamente llevó 2 bolsas, creo que de basura, con 90.000 euros dentro, a la sede de los socialistas en la calle Ferraz, que subió al 2.º piso y que lo entregó. Asegura... ya veremos qué queda de todo esto cuando declare ante el juez. Asegura que no sabe para quién era eso. La pregunta, ¿era para financiar al PSOE o era para financiar a alguno de los que mandaban en el PSOE? Fundamental la respuesta a todo eso. Así es que yo les ruego que permanezcan atentos al próximo capítulo del Culebrón. La corrupción acecha a Pedro Sánchez y también a su mujer, a Begoña Gómez. Como ella misma reconoció, tiene un alto cargo de Moncloa que hace las veces de secretaria de su cátedra y a la que el juez ha citado ahora a declarar. Hoy, en un intento de defender lo indefendible, Pilar Alegría ha justificado que todos los presidentes anteriores que han estado en la Moncloa, sus parejas tenían un asistente que les ayudaba en labores de logística y de organización. Todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística. Siempre, por favor, siempre. Un puesto eventual, además, que está reseñado en la Secretaría General de Presidencia. La única diferencia en estos momentos con lo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que, fíjese por dónde, por primera vez, conocemos el nombre de la persona.
Sobre el hermano, David Azagra, más de 60.000 correos han sido intervenidos en el caso del hermano de Sánchez, entre los cuales muchos que se quejaban de que había demasiado personal y que pues, un nuevo cargo no acababa de encajar, pero nada que arredrara a su benefactor y presidente de la Diputación Socialista en Badajoz. David Sánchez Pérez Castejón, que así es como se llama el conocido como David Azagra, declarará como investigado por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, y eso tendrá lugar el 9 de enero. La causa en la que se investiga a David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, tiene novedades. La UCO tiene en su poder más de 64.000 correos incautados, donde estudian la creación de un puesto a dedo para Azagra en la Diputación de Badajoz. Cambio de presupuesto e indicaciones. La UCO apunta a una maniobra para crear la plaza del hermano de Sánchez. Hubo un aumento del presupuesto de cara al año 2017 porque se añadió la creación de un puesto, nuevo jefe de servicio o gerente de conservatorios. El informe de la Guardia Civil destaca que el propio presidente de Badajoz afirmó que el aumento de personal era excesivo, pero tan solo 3 días después de dichas palabras se incluyó un nuevo cargo en el seno del Conservatorio Superior de Música, elección a dedo y a cambio 123.000 euros incrementados en el presupuesto. La UCO detecta que la Diputación validó al hermano de Sánchez después de firmar el contrato y apunta a un error. Uno de los documentos requisados expone con fecha 29 de julio de 2017 el visto bueno para que el hermano del presidente formara parte de la Diputación, pero el contrato se firmó días antes, el 10 de julio. Otro escrito presentado por la Administración de Badajoz coincide en la firma, pero no en la aprobación, ya que ahí sale el 29 de junio. Existen varias incongruencias en los documentos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios aseguró que no era necesaria la creación de un nuevo puesto. Además, uno de los correos incautados asegura que el director del conservatorio pidió otras contrataciones antes. La ausencia de Azagra en su puesto de trabajo es habitual y tiene un motivo. Acordó con la Corporación Provincial trabajar 2 días al mes, alegando reuniones presenciales en diferentes sedes y organismos. La denuncia contra él sostiene que posee en su cuenta 1,4 millones en acciones. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias. La juez ha solicitado al BBVA un informe sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad a nombre de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra. La tormenta judicial sobre Pedro Sánchez es incontestable. Si hablamos de corrupción, tenemos que hablar del fiscal general del Estado, de Víctor de Aldama, de Begoña Gómez y ahora también de su hermano. Preguntada hoy por este último, Pilar Alegría recurre desde la sede del Gobierno a un clásico. Son los bulos y la ultraderecha. Sinceramente, es un asunto que tiene, si me permite, sospechosas similitudes con otro asunto. Porque uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos, organizaciones de la ultraderecha, con informaciones falsas. Lo digo porque en esta denuncia el pecado capital parecía que era un incremento patrimonial. Este mismo informe habla de errores de cálculo, porque donde algunos decían ese 1.400.000, vemos que son 68.000 euros. Un día después de que Aldama dijera no, quien llevó el dinero a la sede del PSOE fue una mujer, resulta que ha salido a la luz pública, Carmen Pano. Ella dice haber llevado personalmente ese dinero, 90.000 euros en 2 bolsas de plástico, haber subido a la segunda planta y dice que de momento pues que ella no sabe a quién se lo entregó o para quién iba ese dinero. Pano, curiosamente, pues es socia de Aldama en varios negocios y también se fue al notario, como Juan Lobato, para hacer manifestaciones previas. La nueva testigo de cargo de la corrupción del grupo de Aldama, Coldo, etcétera, tendrá que declarar pronto en el juzgado. Carmen Pano, la empresaria que ejerció de enlace entre Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, se ha convertido en una figura judicial muy importante. Hoy ha asegurado que fue ella quien llevó 90.000 euros a Ferraz por petición de Víctor de Aldama. Eso sí, Pano asegura desconocer el destino final del dinero y también quién recogió las bolsas en Ferraz. El recorrido empresarial de esta mujer es largo. Tiene sociedades domiciliadas en Elvas, al igual que Aldama, y varias de sus empresas han realizado préstamos de miles de euros a las empresas del comisionista. Precisamente la hija de Pano, Leonor González, fue novia de Víctor de Aldama y quien habría comprado el chalet de Sotogrande para José Luis Ábalos.
Hoy, Justicia Europea ha pedido que ambas testifiquen en el caso Koldo. Y por la trama de hidrocarburos, es Claudio Rivas el único que permanece en prisión. Anticorrupción rechazó ayer su petición de libertad por negar cualquier vínculo con la trama y hoy ha salido a la luz un audio del pasado mes de mayo en el que el propio Rivas amenazó a un tercer socio de la trama con llevarse a todos por delante. Es que es una investigación de secretario. Y que yo he hecho todo lo que tú quieras, ¿vale? Que estoy que acá quedan detenidos a mí. Y me voy a llevar a todos por delante. ¿Te ha quedado claro? No va a quedar ni uno. Ya está, se acabó la conversación. Esta conversación se produjo en mayo, unos meses antes de que los investigadores abrieran la causa de los hidrocarburos. Trama que llegó a defraudar 182 millones de euros. Muchas de estas mordidas se entregaban en la sede del PSOE, como hoy ha confirmado Carmen Pano. Y tras estas últimas revelaciones, el Partido Popular ha decidido ampliar esa lista de comparecientes para la comisión del Senado del caso Koldo. Entre ellos estarán citados a declarar todas las ministras salpicadas por las últimas declaraciones de Víctor de Aldama. Esto es María Jesús Montero, la ya ex ministra Teresa Rivera, la también ex ministra Dolores Delgado y, ojo, la hermana de la asesora de Moncloa que intercedió en favor de Begoña Gómez, Esther Álvarez, también coordinadora del máster de la esposa del presidente. Pero sobre todo los populares van a citar a esa empresaria que les mencionábamos antes, a Carmen Pano, después de que ella se identificase como la persona que llevó 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede de Ferraz. En paralelo, una de las acusaciones populares ha pedido su citación en el juzgado y también la de su hija Leonor González, con la que Aldama ha reconocido que tuvo una relación de más de 2 años. El abogado de Justicia Europa resalta que ambas han aparecido ya en el sumario del caso Koldo y en el del caso hidrocarburos. ¿Qué le parece el Carlos como candidato para Madrid? Vamos a la comisión, vamos a la comisión. El ministro Ángel Víctor Torres se defiende, dice que él jamás pidió dinero a la trama de las mascarillas y que si alguien puede probarlo, él se marcha de forma inmediata. Es difícil probar que alguien pidiera algo y que a pesar de no dárselo quedaran pruebas. Ahora, lo que sigue afectando a Ángel Víctor Torres es la sospechosa compra de mascarillas que se hizo cuando él era presidente del Gobierno de Canarias a la trama de Koldo, unas mascarillas que, como las de Baleares, resultaron ser entre ineficaces y completamente ridículas. ¿Usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito? Yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. Pero les puedo asegurar que eso jamás lo podrán demostrar. Y hoy hemos conocido que el consultor y periodista Ramón Bermejo llevaría desde hace varios meses coordinando la estrategia de comunicación del comisionista Víctor de Aldama. Su fichaje se remonta al momento del estallido del caso Koldo. Hoy esta persona ha concedido una entrevista al diario El Debate en el que revela que diversos dirigentes socialistas se habrían acercado a él para intentar que Víctor de Aldama no tirase de la manta. En esa entrevista también reconoce que Aldama tuvo contacto con Francina Armengol, con la expresidente de Baleares, y que tiene material lo suficientemente sensible como para poner nervioso a cualquiera. Bueno, esto de vivir en el chapapote de la corrupción sanchista al final va a resultar emocionante. Hoy aparece Carmen Pano, hasta ahora desconocida, da un paso al frente. Posterior, eso sí, a que Aldama dijera que era una mujer la que llevó el dinero a la sede del PSOE, dice que ella fue quien llevó los 90.000 euros en 2 bolsas a la calle Ferraz. ¿Puede que lo llevase allí para el PSOE o para alguien relevante del PSOE? Ese es un matiz que nos obligará a estar atentos a todo esto, cuando sin duda se la cite en el juzgado, probablemente en el que se instruye la causa por el fraude de los hidrocarburos. La otra novedad del día, Cristina Álvarez, la directora general de la Moncloa, que hacía de secretaria para los negocios privados para Begoña Gómez. Esta deberá declarar el 20 de diciembre. Tendrá que aclarar qué funciones desempeñaba en la Moncloa y por qué se la convirtió en directora general. Y ahí lo paradójico, lo que ofrece de paradójico es la versión que da la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien trata de quitar hierro a todo esto de una forma cómica. Dice que, bueno, que las funciones de Cristina Álvarez son iguales que las que han tenido otras esposas de presidentes del Gobierno, que siempre han tenido un asesor que se encargaba de la logística y de asesorarlas.
desde el primer presidente, dice ella, que para ella es Felipe González, como si no hubiera habido antes que Felipe González otros presidentes en España. ¿Es ignorancia o es una realidad paralela de una buena sanchista? A la señora Alegría se le escapa lo fundamental. Una cosa es ser asesor o asistente, el que se encarga de la logística, del protocolo de la señora del presidente, y otra cosa es realizar en nombre de las gestiones que convenga para la señora Begoña Gómez en sus negocios privados, como si fuera un apoderado. ¿Hay algún asesor de las esposas de los presidentes que haya gestionado, por ejemplo, peticiones de dinero por cuenta de la consorte? ¿Hay alguno que haya gestionado softwares para ponerlos en titularidad de la esposa presidencial? Lo que nos lleva a preguntarnos es que Pilar Alegría nos quiere tomar por tontos o por imbéciles. Bueno, y esta situación se produce apenas unas horas antes de que dé inicio en el día de mañana ese Congreso Federal del Partido Socialista. Hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado que los allí presentes van a estar más pendientes de lo que ocurra en los juzgados. Se refiere a la comparecencia de mañana de Juan Lobato y advierte lo mismo que llevan diciendo varios exlíderes socialistas. Estamos en el momento de mayor degradación de la política desde la Constitución. Las personas que van a ir a ese Congreso Federal van a estar mucho más pendientes de los sumarios, de las diligencias, de las citaciones y de las imputaciones que de la ponencia del Congreso. Ya estamos ante una situación sin límite. La mayor degradación de la política española vivida desde la Constitución del 78. Juan Lobato dimitía ayer como secretario general de los socialistas madrileños y hoy fuentes próximas a Lobato aseguran que ha habido una presión en los cargos medios del partido para que dimitiera por delatar a la que le pasó documentos fiscales contra el novio de Ayuso. Entre otros detalles, hubo una agrupación socialista en Madrid que canceló un acto presencial que debía presidir Lobato. ¿Y qué pasa ahora con el Partido Socialista madrileño? Esa es la gran pregunta. Desde el día de hoy queda en manos de una gestora presidida por Isaura Leal, que ya tiene experiencia en este tipo de situaciones. Juan Lobato, por el momento, no deja su acta como diputado ni tampoco su acta como senador, y su futuro depende, entre otras cosas, de lo que pase mañana en ese juzgado. Del que también podrían derivarse malas consecuencias es de Óscar López, que es ahora mismo la persona que más suena para sucederle. Al final lo consiguieron. Juan Lobato abandona. El PSOE le acusa de traición al partido, a una compañera, a su número 3, por ir al notario a dejar constancia de sus mensajes con Pilar Sánchez Acera. Esos WhatsApp demuestran que la Moncloa participó en la estrategia de utilizar información confidencial del novio de Ayuso para atacar a la presidenta. Por eso las altas esferas del partido habían dado órdenes al Partido Socialista de Madrid de posicionarse contra su líder y conseguir así arrinconarle y que abandone. ¿Y ahora qué? Lobato de momento mantiene el acta como diputado en la Asamblea de Madrid y también como senador. El PSOE de Madrid vuelve a su estado natural, a una gestora, y es que si hay una federación socialista maldita es esta, siempre inmersos en polémicas y problemas. El proceso para constituir la gestora está dirigido por la diputada en el Congreso y actual presidenta del PSOE de Madrid, Isaura Leal, y también contará con el exsecretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, con Cristina González, Fernando Fernández y Tatiana Jiménez como vocales, hasta que en un plazo máximo de 90 días se elija al nuevo secretario general. ¿Y quiénes pueden optar a la Secretaría General de Madrid, al puesto de Lobato? Todo parece apuntar a Óscar López. A mí Óscar López me parece bien en cualquier sitio en el que esté. En el PSOE ya se preparan para promocionar al ministro de Transición Digital, Óscar López, como próximo secretario general del Partido Socialista de Madrid. Él será con toda probabilidad el candidato de Sánchez en las primarias. Mañana a las 10 de la mañana, Juan Lobato está citado para declarar como testigo en el Supremo y tiene la obligación de decir la verdad en este caso. Y justo mañana da comienzo el Congreso Federal del PSOE en Sevilla con muchos frentes abiertos, no solo este. Lobato a esta cita no acudirá. Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, se deshacía hoy en elogios para el dimitido Juan Lobato. Decía que en los últimos años en el PSOE se han dedicado a una quema absolutamente brutal de capital político. Lo han hecho a destajo, dice, porque viven en un estado de neurosis. Yo creo que Lobato es una persona de enorme valía.
Y estoy convencido de que la política tarde o temprano no puede prescindir de gente así. Es un congreso convocado desde el poder, convocado no después de un proceso electoral, sino desde el poder. Y esto hace que realmente no vaya a haber discusión ninguna, no puede haberla en relación con los liderazgos. El debate realmente trascendente desde mi punto de vista es la ponencia del partido. Y en pleno chaparrón por las revelaciones de datos confidenciales del novio de Ayuso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se dedica a esto, a impartir cursos de formación sobre corrupción. Según consta en la web de la Fiscalía, García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo, habría cerrado un acuerdo con las autoridades de Irak para impartir cursos para luchar precisamente contra la corrupción. El objetivo de la colaboración, entre otros asuntos, es dotar de herramientas a los ciudadanos para que puedan denunciar de forma anónima la corrupción en todos los niveles gubernamentales. Bueno, y en materia de la DANA descienden a 4 los desaparecidos y los fallecidos se mantienen en 222. Hoy han abierto los colegios de Benetúser y eso afecta a casi 1 millar de alumnos. Los padres dicen que tenían muchas ganas de volver y que estos chicos necesitan referencias y recuperar su rutina. Bueno, los pequeñajos muy ilusionados, con mucha ilusión, la verdad, porque estaban en casa como encerrados, como animalillos. Pero ahora pues, con sus amiguitos, los profesores, es que es lo que necesitan realmente ellos. Muy aburridos, todo el día con la tablet, con el móvil, era necesario ya. Tengo nietos también fuera de aquí, entonces veo la diferencia también que hay entre los adelantados que están en un lado y ellos los pobres aquí pues pasando las que han pasado. El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un nuevo paquete de políticas para atender a los afectados por la DANA. La medida estrella, atención, es lo que Yolanda Díaz ha bautizado como permiso climático, que permitirá a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo hasta 4 días en casos de temporales extremos. También en estas circunstancias se ha creado el que llaman ahora derecho de parada verde, que permitirá, en este caso a los representantes de los trabajadores, paralizar la actividad de la empresa sin sufrir represalias. Moncloa ha aprobado además ayudas de entre 500 y 10.000 euros para renovar motos y coches y una línea dotada de 1.200 millones de euros para autónomos y empresas de industria y turismo. Bueno, Marina, ¿y ya tenemos luces navideñas en Madrid? Así es, ya ha llegado el espíritu navideño a la capital y lo ha hecho de una forma muy especial. El encargado en encender esas luces aquí en Madrid ha sido el seleccionador Luis de la Fuente, que ha tenido un gran protagonismo este año después de ganar la Eurocopa. Hasta 12 millones de luces LED, porque ya saben que en Madrid el alcalde es muy sostenible, han sido encendidas durante esta tarde y se podrán visitar hasta el próximo 6 de enero. Este encendido, este alumbrado ha tenido su nota musical, con la participación del cantante Álvaro de Luna y también con un coro que ha entonado el himno de la Comunidad Valenciana en recuerdo a las víctimas de la DANA. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del toro. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.